Han ocurrido numerosos cambios en la dinámica de la vanguard tras el fallecimiento de Wolfgang Steinecke hacia los años 60. Mientras siguen estando en escena modernistas ortodoxos como Milton Babbitt y Elliot Carter, aparecen también inquietos compositores con el deseo de expandir su estrecho campo de expresión, enriquecer su lenguaje personal y así destacar entre la muchedumbre vanguardista, dando a luz un pluralismo de nuevos métodos y abordajes compositivos. Figuras célebres en Darmstadt como Boulez, Nono y Stockhausen dieron pie a nuevas personalidades europeas que lograron un gran alcance internacional, poniendo el enfoque en efectos colorísticos, abruptos cambios texturales, formas largas y gestos dramáticos con más posibilidades emocionales. Es también destacable la transición de una mentalidad de laboratorio a una orientación más teatral, poniendo de manifiesto la preocupación por temáticas sociales y humanísticas. Y es entonces que la obra musical deja de ser una entidad fija para volverse en un proceso animado, una experiencia única y momentánea. Otros tantos compositores se han embarcado ya en una excursión geotemporal hacia lugares como el jazz, la música oriental, la Edad Media y el Renacimiento para nutrir su expresión artística. Esto fue posible gracias a las continuas mejoras en materia de transporte y telecomunicaciones, las grandes migraciones y los ejércitos de ocupación en lugares como Japón, Corea y Vietnam. Hasta entonces, no hubo un conocimiento profundo de la música oriental, sino de una experiencia superficial y atmosférica, como en Puccini y los aportes estéticos de Debussy a la música francesa. Sin embargo, la nueva sensibilidad hacia los orientalismos que se dio tanto en Europa como en Estados Unidos, y sobre todo en este último por su falta de tradición nacional y gran apertura a las influencias orientales, ofreció nuevas perspectivas en Occidente. Algunos se vieron atraídos por el pensamiento religioso oriental, con el propósito de calmar y serenar la mente, diferenciándose de la nerviosa inquietud vanguardista. Tal fue la meta de Morton Feldman, con sus inaudibles sonidos sostenidos e imperceptibles cambios tímbricos y climáticos, y de Stockhausen con sus pasivas y contemplativas obras Telemusik y Stimmung. Asimismo, compositores orientales han tomado elementos de la tradición europea. Pero uno podría preguntarse si nivelar todas las culturas a un medio común implicaría un empobrecimiento artístico, si la creación de un lenguaje internacional consecute en la degradación de las culturas musicales nativas. Afortunadamente, las culturas étnicas musicales parecen tener una vitalidad que no es fácil vencer. La excursión estilística también miró hacia atrás. Sin embargo, la escuela post-Webern pretendía deshacerse de todo lo que fuera anterior y empezar un lenguaje nuevo. De todas formas, la pureza y proporcionalidades de la música medieval y renacentista, tan poco contaminadas por elementos emotivos, pueden ser asimiladas dentro de una estructura formal con un lenguaje más avanzado, como el del serialismo integral, sin resultar incongruente. La inclusión de citas en forma de collage fue característica del periodo, mezclando una música de la práctica común con estilos diferentes, como el canto gregoriano, la figuración instrumental barroca y el cromatismo de finales del siglo XIX. No hay duda de que este es un terreno fértil, pero también es peligroso, ya que la fusión exitosa de diversos idiomas requiere de una gran discriminación artística. El proceso de recuperación del pasado lejano fue llevado a cabo por diversos compositores y se dio muy naturalmente en Inglaterra de la mano de Roger Smalley, John Tavener y, quien nos interesa en este video, Peter Maxwell Davies. Peter Maxwell Davies nació el 8 de septiembre de 1934 en Lancashire, Inglaterra. Desde muy joven se dedicó al piano y a la composición.
Durante los años 50 estudió formalmente en el Royal Manchester College of Music, que se vinculaba al modernismo vienés. Allí, junto con Alexander Kerr y John Octon, se vinculó con el New Music Manchester Group, compositores ingleses orientados hacia la técnica serial, diferenciándose de la típica música folclórica inglesa. Muchas veces, estas escuelas modernistas ofrecieron una gran revitalización de la cultura musical nacional, aunque raramente en un sentido nacionalista. En Inglaterra, las tempranas obras de Peter Maxwell Davies, Alexander Gore y Harrison Birtwistle marcaron un claro quiebre con la práctica británica del momento, abriéndose tanto un sonido más continental como un sonido inglés temprano, desde Dunstable a Bull. En el año 1957 compuso Alma Mater del Redentor, obra para sexteto de vientos, la cual se encuentra basada en un canto llano, género medieval vocal, a capela, monódico y modal, con una rítmica verbal que se utiliza a menudo como fuente básica de material para ser adaptado y desarrollado de diversas formas, con un uso casi programático de canon e isorritmia. Durante las obras compuestas en este periodo podemos ver que Maxwell demuestra un profundo interés por las estructuras técnicas medievales y renacentistas. En el año 1958 ganó una beca para estudiar en Roma con Goffredo Petrassi, compositor que estaba creando una forma personal de serialismo. Guiado por Petrassi, Davies compuso su obra orquestal Prolation. Basada en un ejercicio de técnicas seriales, el cual incluye la serialización de duraciones y dinámicas, plantea una polifonía renacentista a través de una estructura de proporciones matemáticas. Durante el mismo periodo compuso San Miguel, la cual propone una estructura similar escrita para 8 vientos de madera y 9 metales. En 1962 ganó otra beca, para ir a Princeton, donde estudió con Kim, Sessions y Babbitt, y le sumó a sus estudios la combinatoriedad. Allí pasó por 2 etapas. Pasó 3 años dirigiendo el departamento de música de la Cirencester Grammar School. Allí tuvo la determinación de enseñarle a sus alumnos que deberían componer tan bien como tocaban. Compuso obras para sus alumnos más talentosos, como O Magnum Mysterium y Five Clear Pictures, e hizo arreglos para piezas de Bird, Tallis, Couperin y Jeremiah Clarke. Durante la segunda etapa, cumpliendo 30 años en Princeton, Maxwell se encontraba gestando el texto de una obra la cual empezó a escribir en el año 1956, Taverner. Se trata de una ópera basada en la vida del compositor inglés del siglo XVI, John Taverner, con un tratamiento no realista de la misma. Durante la ópera se incluyen citas de las obras del compositor. En los años 1962 y 1964 publicó adelantos de esta obra tituladas como Dos fantasías en el nombre de John Taverner. En 1965 fundó The Piera Players junto con el compositor Birtwistle. Siguió tocando para Davies por unos 16 años, aunque pronto se cambiaron el nombre a The Fires of London. Estaban muy familiarizados con el estilo teatral de Davies, aunque después fueron virando hacia ciclos de canciones reflexivas e instrumentales. Este grupo le ofreció una plataforma sobre la cual construir las siguientes obras. El concierto instrumental Anticristo, que se trata de un raconto o narración preactiva a toda aquella escena retrospectiva del pasado que le había inspirado la novela Ulises de James Joyce, en el cual se mezclaban instrumentos electrónicos y se combinaban estilos desde el Renacimiento hasta los años 60. El monodrama Revelación y Caída, compuesto en 1966 e influenciado por la opereta vienesa, que se encuentra basado en un poema de Georg Trakl. El motete, He aquí la mano del traidor, y la misa, El hombre armado, en la cual, por medio de la parodia y la interrupción de la misa con elementos extraños, intenta hacer un comentario crítico, representando la degeneración de la misma a través de lo que él llama la corrupción de la misa desde adentro. La yuxtaposición de la música antigua con las deslumbrantes banalidades de los años más recientes puede parecer áspera, incluso brutal, pero esto es lo que se pretende con la parodia. De esta etapa culminada en 1969, nos quedaron las siguientes obras estrenadas bajo premiers mundiales. Fantasía y dos pavanas,
el ciclo de 8 canciones para un rey loco, el cual fue escrito para voces masculinas y 6 instrumentos. Se trata de un ciclo de canciones cuyos textos hablan sobre la locura del rey tercero de Inglaterra y especialmente sobre sus esfuerzos por enseñar a sus pájaros a cantar. El cantante aparece representando a la figura del rey e interpreta una parte extraordinariamente compleja y virtuosística, que va desde los sonidos interpretados en un registro muy grave hasta gritos en falsete, que intentan reflejar, según las palabras del compositor, algunas zonas extremas de la experiencia. 4 de los instrumentistas, también con el vestuario apropiado, representan a los pájaros del rey y están situados en grandes jaulas sobre el escenario. El 5º instrumentista, el percusionista, hace de guardián del rey. Las situaciones dramáticas explícitas se desarrollan a lo largo de la interpretación de la obra, representando a su vez polémicas temáticas como el rechazo a la autoridad, la autodestrucción, la insanidad, a través de la parodia y la distorsión de la música preexistente. Esto fue así en todas sus obras durante este periodo. St. Thomas Wake, Foxtrot para orquesta, en la cual Maxwell evoca su propia infancia en la guerra, dedicada a la ciudad de Torment en Alemania, demuestra una vez más su interés hacia la música del Renacimiento y sobre todo es un ejemplo evidente de su poliestilismo, ya que combina un conjunto de foxtrot, una pavana de John Bull y su propia música. Iconos invisibles, influenciada por la época victoriana, se encuentra basada en los dibujos anatómicos de András Vesalius. Dicha mundana es un motete el cual busca continuar con la tradición sinfónica, indicando un movimiento hacia una mayor integración y un estilo un poco más restringido. Maxwell la describe como un intento consciente de reintegrar los fragmentos destrozados y dispersos de su personalidad creativa. Y por último, las 4 estaciones católicas de la cruz. Durante su estancia en Orkney, Davies se vio influenciado y conmovido por la historia y cultura escocesa, abandonando las parodias del pasado. Su estilo en este punto se volvió menos innovador y experimental y empezó a componer para eventos locales y ciclos de canciones para niños. Luego se dedicó a la educación como profesor y director, también componiendo para orquestas de tipo didáctico para sus alumnos. En Orkney conoció a Archie Bevan, autor de poemas y obras de teatro que fueron texto de ciclos de canciones, coros de niños, obras corales más extensas y obras escenificadas, como En el laberinto, Occidentales, Winterfall, Solsticio de luz, Los tres reyes, Velas en San Magnus, Reyes y pastores y la ópera de cámara El martirio de San Magnus. Conformada por un acto y 9 escenas con música y libreto del propio Maxwell, esta ópera se encuentra basada en la novela Magnus de George Brown, en la cual se narra la historia de Magnus de las Orcadas, quien se convirtió en un santo y mártir cristiano. También el poeta George Brown inspiró las obras de Davies como A Spell for Green Corn, From Stone to Thorn. En el poema coreográfico The Beltane Fire, Arnold Whittle encuentra sinfonismo expresionista y material que evoca himnos solemnes o danzas folclóricas exuberantes, lo que le sugiere una conjunción entre lo que él llama una manera modernista supranacional y representaciones vívidas de personas y lugares locales. Es en esas intersecciones donde Davies aborda más directamente las preocupaciones de finales del siglo XX sobre la erosión de las tradiciones y las comunidades. La Sexta Sinfonía, que terminó cerca de la muerte de Brown, está dedicada a su memoria. Las obras compuestas sobre los textos de Brown fueron seguidas por obras que sirven de transición para el siguiente periodo. Son obras de gran envergadura orquestal compuestas para The Fires of London. Esto abrió paso a un pensamiento dirigido hacia sus sinfonías. Escribió 7 en total. La última, presentada en el 2000 St. Magnus Festival, festival que él mismo fundó en 1977. La primera sinfonía, compuesta en 1975, no solo apuntaba a la asociación que Davies iba a tener con la Orquesta Filarmonia, que fue la que interpretó esa sinfonía, sino también como compositor de 3 orquestas más: The BBC Philharmonic of Manchester, The Royal Philharmonic y Scottish Chamber Orchestra. Su vínculo con ella dio lugar a 10 conciertos que resultaron ser la fórmula para 10 cuartetos. Dirigió muchas de estas orquestas, posicionándolo como un reconocido director. Un ejemplo característico de su estilo es la Segunda Sinfonía,
que es una evocación a la luz y a las ondas generadas en el paisaje de Orkney. También la Antarctic Symphony, también escrita para la Filarmonia, y la Sinfonía número 4, influenciada por Sibelius, interpretada por la Scottish Chamber Orchestra, son ejemplos de su lenguaje y su tendencia a lo expresivo. Aunque Davis buscó continuar con la tradición sinfónica, se lo suele relacionar al compositor Harrison Birtwistle, por compartir nacionalidad británica, experiencias estudiantiles y por haber nacido ambos el mismo año, así como también su interés por el teatro musical. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, el compositor inglés Peter Maxwell Davies escribió una serie de composiciones en las que los elementos teatrales y de concierto se unieron formando un equilibrio. Hizo obras musicales para escenario, como Los dos violinistas, Cenicienta, Pentecostés Negro, El señor Emmet da un paseo, El doctor de Midfay y Resurrección. Compuesta en el año 1987, con tras casi 20 años de gestación, es una de sus óperas más ambiciosas. Resurrección es una parábola nihilista que incluye piezas de bandas de rock. La característica primordial era la realización escénica, la austeridad, la inclusión de partes vocales. En general, combinaban solo vocales con algunos instrumentos de cámara. Las temáticas recurrentes eran la comunidad, la novela, los cambios sociales, la locura, la sátira. La revista de la Torta Amarilla y El Faro son otra de sus obras más expresionistas y paródicas. La revista de la Torta Amarilla, la cual con este nombre hace referencia a la concentración de uranio, es una secuencia de canciones y recitaciones de cabaret compuestas en el año 1980 para voz y piano, el cual cuenta con 2 interludios. El primer interludio, Adiós Stromness, se ha convertido en una de las piezas más populares de Maxwell, la cual tuvo lugar a arreglos para varios instrumentos. Esta pieza entró en el 2003 en el Salón de la Fama de la FM Clásica y fue en ese momento la nueva entrada más rápida de la historia. En ella habla de su interés por el medio ambiente y la escribió en protesta de la mina de uranio que se estaba ejerciendo en su ciudad de residencia, Las Orcadas. Por otra parte, El Faro, estrenada en el año 1980, es una ópera de cámara con música de Maxwell sobre un libreto del compositor, libremente inspirado en un hecho real ocurrido en diciembre del 1900. Un faro en Escocia quedó abandonado por su personal. Maxwell también compuso algunas obras orquestales ligeras, piezas teatrales para niños y una buena parte de música con fines educativos, así como también escribió con especial afinidad por los jóvenes e intérpretes no profesionales. Como conclusión, marcamos que las importantes influencias en Davies fueron la literatura de Brown, el modernismo musical europeo, el interés por la educación musical y la evolución de la música a través de la historia, la incorporación de elementos populares y folk, y la preocupación por un estilo que interesara a los oyentes, incluso si era atonal. Estas influencias resultaron en un exquisito manejo técnico que le permitió combinar y experimentar con numerosos géneros como el sinfónico, operísticos y piezas ocasionales, la gran mayoría basadas en material preexistente, sobre todo en piezas anteriores al barroco. Su mayor logro fue crear composiciones con una profundidad de simbolismo y referencias históricas muy inusuales en música contemporánea. Su uso continuo de parodias, alusiones y citas demostró una confianza en el material persistente del pasado. De hecho, aunque el estilo de cita musical en general fue declinando desde 1970, Morgan dice que la vuelta a la tonalidad que caracterizó a las décadas de fines del siglo XX puede deberse en parte a esta reintroducción a la música del pasado que hicieron los compositores de los 60, como Davies.